Hola a todos, soy el doctor Anthony Chaffee y la entrevista de hoy será con el profesor Thomas Seyfried en lo que considero probablemente la entrevista más importante que he hecho. El profesor Seyfried es uno de los principales expertos mundiales en cáncer, biología del cáncer e investigación, y de hecho ha demostrado de manera bastante concluyente que nuestra comprensión del cáncer está completamente equivocada, y al estar completamente equivocados, nuestros enfoques para tratarlo también lo están. Por eso no estamos obteniendo los resultados que deberíamos y podríamos estar logrando. Así que, por favor, si conocen a alguien con cáncer o a cualquier persona que pueda encontrar esto interesante, compartan este contenido. Es muy importante difundir este mensaje. Así que, por favor, ayuden a correr la voz. Por favor, compartan este video. Es muy importante. Muchas gracias. Muy bien. Hola a todos. Soy el doctor Antonio Chaffee y hoy estoy aquí con un invitado muy especial, alguien cuyo trabajo he admirado durante mucho tiempo, el profesor Thomas Seyfried del Boston College. Profesor Seyfried, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Muchas gracias, Anthony. Es un verdadero placer estar aquí. Sí, gracias. Bueno, quería decir, para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, ¿podría contarnos un poco sobre usted y lo que hace y algunos de sus proyectos actuales? Sí, gracias. Soy profesor de biología en Boston College. Enseño metabolismo del cáncer cada semestre a un grupo selecto de estudiantes de pregrado y posgrado. También enseño biología general a las personas que no son estudiantes de ciencias, como los economistas, los de ciencias políticas, los de literatura inglesa y ese tipo de estudiantes, para tratar de aumentar la alfabetización científica entre la población. Nuestro programa de investigación, tenemos un programa de investigación muy activo apoyado por fundaciones privadas y nuestro objetivo es desarrollar terapias basadas en dieta y medicamentos para manejar el cáncer, y me refiero a todo tipo de cáncer. Así que ese es nuestro principal objetivo. En este momento, lo que buscamos son las combinaciones de dieta y medicamentos más eficaces que puedan controlar el cáncer sin inducir toxicidad en ninguna de las células o tejidos normales de nuestro cuerpo. Y lo que hacemos entonces es colaborar con clínicas que están tratando a pacientes con cáncer en todo el mundo y compartimos el conocimiento que tenemos de nuestros estudios preclínicos con los directores de estas clínicas para que puedan empezar a aplicar la terapia metabólica, una terapia metabólica no tóxica, a sus pacientes en estas clínicas. Y el éxito que estamos escuchando y que nos están reportando es realmente asombroso cómo está funcionando esto. Así que sí, investigamos todo a fondo antes de aplicarlo en pacientes y luego mis colegas clínicos lo aplican a los pacientes. Así que tenemos todo planificado de antemano y recibimos información anticipada, retroalimentación, datos. Entonces, lo que hacemos es ajustar nuestros sistemas internamente aquí para ver si podemos mejorar la eficacia terapéutica y luego compartir eso nuevamente con los grupos clínicos. Y estamos constantemente logrando más y más avances y perfeccionando la estrategia. Eso eventualmente se convertirá en el estándar de atención para todos los pacientes con cáncer. Eso es la terapia metabólica. Sí. Bueno, ciertamente eso espero. Y he leído algunos de sus artículos específicamente sobre como el glioblastoma multiforme, que es algo que, ya sabe, en la residencia de neurocirugía en este momento. Así que eso, obviamente, es de las cosas más comunes que vemos y es una enfermedad absolutamente devastadora. Ya sabe, obviamente, ya sabe, sin ningún tipo de tratamiento, las personas viven en promedio unos 3 meses. Con tratamiento logran, ya sabe, entre 15 y 18 meses. Y esta es una enfermedad realmente devastadora de ver a alguien tener que pasar por eso. Usted obviamente tiene una gran cantidad de publicaciones y algunas de sus publicaciones hablan del cáncer como una enfermedad metabólica y específicamente como una disfunción de las mitocondrias. ¿Puede hablar un poco sobre eso? ¿Sí? Entonces, esto nos remonta al trabajo de Otto Warburg en las décadas de 1920, 30 y 40, donde él definió que el cáncer se originaba a partir de daños en las mitocondrias. Y eso luego desencadenó toda una serie de cambios, forzando a la célula a adoptar un mecanismo de fermentación para sobrevivir. Y nosotros hemos validado y confirmado el hallazgo original de Warburg.
Así que para hacer eso, lo que hice fue revisar la literatura científica, mirando a micrografías electrónicas, las imágenes de muy alta ampliación de tejidos mitocondriales, porque no se pueden ver bajo microscopía óptica. Para poder observar la estructura de las mitocondrias en el citoplasma de la célula, realmente se necesita electrón. Microscopía electrónica de barrido. Y luego, cuando observas, lo que hice fue ir y revisé todos los cánceres principales, probablemente representando el 95% de todas las muertes por cáncer causadas por este tipo de cánceres. Y retrocedí a través de los años 50 y 60, los años 1950, 60, 70, porque en muchos, en las facultades de medicina, la gente solía observar tejido canceroso con microscopía electrónica. Y luego vas a esos artículos y miras lo que encontraron respecto al número y la estructura de las mitocondrias en esos tejidos. E invariablemente eran anormales estructuralmente. E incluso si uno las aislaba y analizaba la bioquímica, también era anormal. Así que nunca hemos encontrado mitocondrias normales en ningún tipo de cáncer importante. Bien, entonces, si no tienes mitocondrias normales, eso significa que las células no van a poder generar energía a través de los sistemas respiratorios normales, como la fosforilación oxidativa. Y esto es exactamente lo que dijo Warburg. Él dijo que la fosforilación oxidativa mitocondrial se daña de manera irreversible en todos los cánceres, sin importar de dónde provengan, obligándolos así a utilizar un mecanismo de fermentación. Y esas son las características de todas las células cancerosas, fermentan. Y luego lo que hicimos fue, Warburg sabía que la fermentación láctica derivada de la glucosa era el principal combustible en ese momento. Ahora hemos definido la glutamina como un segundo combustible fermentable. Durante muchos años, el campo pensó que la glutamina se respiraba. No se respira, se fermenta. Así que los dos combustibles de fermentación que impulsan la mayoría, si no todos los cánceres, son la fermentación de azúcares y la fermentación de aminoácidos. Y sin glucosa y glutamina, ninguna célula cancerosa puede sobrevivir. Así que nuestro objetivo es validar científicamente el mecanismo de fermentación para la glutamina. Y mostrar cómo Warburg tenía razón en su descripción original. Pero él tampoco tenía nueva información que pudiera aclarar y resolver todo este asunto del cáncer. Y estamos en el proceso de hacer esto ahora mismo. Sí, eso es fantástico. Y entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden alterar las mitocondrias y hacer que precipiten el cáncer? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? He visto, alguien habla sobre, usted está hablando de cómo esto realmente precipita la genética, mutaciones que vemos y a las que atribuimos la culpa como causa. Pero usted está diciendo que eso en realidad es un efecto secundario, sí, así que todas esas mutaciones son consecuencias. Eso sería fenomenal, como la mayoría de lo que la gente estudia hoy en día. Si quieres aprender cómo incorporar la dieta ketogénica y el protocolo Press Pulse en tu tratamiento del cáncer, simplemente visita school.com/keto for cancer Spanish, la nueva comunidad de nuestro analista de investigación Johnny Rockermeyer. En esta nueva plataforma comunitaria, puedes intercambiar experiencias con otros pacientes y aprender de sus vivencias. También puedes buscar fácilmente contribuciones que otros miembros ya hayan creado. Además, tendrás acceso a nuestra sección de enseñanza, que ofrece recomendaciones prácticas y herramientas para lograr los mejores resultados, con contenido nuevo cada mes. Esta sección cubre todas las partes del protocolo Press Pulse que deberías implementar, empezando por los conceptos científicos generales del Dr. Thomas Seyfried. Te mostramos cómo comenzar con la dieta ketogénica, incluyendo una guía sobre qué alimentos son más recomendables y cuáles deberías evitar. También hemos recopilado una lista de médicos especializados en terapia metabólica, así como información sobre medicamentos, inhibición de la glutamina y terapia de oxígeno hiperbárico. Así, solo echa un vistazo alrededor a school.com/keto for cancer Spanish. Todo es consecuencia, la angiogénesis, una falla en la apoptosis y todas estas cosas, todas son consecuencia
del daño original a las mitocondrias. Entonces, para responder específicamente a su pregunta, esto se llama la paradoja oncogénica, y esta paradoja ha desconcertado al campo del cáncer durante décadas. En otras palabras, ¿cómo es posible que se pueda desarrollar cáncer a partir de una amplia variedad de tipos de agresiones? ¿Cómo qué es? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico común que podría estar detrás de esto? ¿Gama de iniciadores del cáncer? Por ejemplo, algunas personas, las mujeres, pueden desarrollar cáncer de mama por un conducto mamario obstruido. Otra persona puede desarrollarlo a partir de algún tipo de infección viral. Otra puede desarrollarlo por una herida que no ha sanado. Hay toda una variedad de formas diferentes que pueden desencadenar un cáncer de mama. Puedes pensar lo mismo, puedes considerar lo mismo para posibles cánceres de colon, o cánceres de vejiga, o cánceres de pulmón, o cualquiera de estos tipos de casos. En otras palabras, no hay solo una causa. Por supuesto, fumar dañaría las mitocondrias en ciertos tejidos pulmonares y posiblemente en otros tejidos. Hipoxia intermitente, ya sabes, radiación, inflamación crónica, cualquiera de estos tipos de agresiones podría dañar una célula en un tejido en particular, dañar las mitocondrias de una célula en un tejido específico, lo que llevaría a un crecimiento celular desregulado en ese tejido. Y la definición de cáncer es la división celular fuera de control o el crecimiento celular desregulado. ¿Cómo sucede eso? Sucede por daño a las mitocondrias en una célula en particular o en poblaciones de células en un tejido específico, lo que provoca un crecimiento desregulado. Y ese es el llamado paradigma oncogénico. Así que no siempre se desarrolla cáncer a partir de una sola agresión. Podría provenir de una variedad de agresiones. La conclusión es que terminas con células cuyo crecimiento está desregulado, todas las cuales están fermentando. Y es importante reconocer que las mitocondrias de nuestras células son las que controlan el ciclo celular. Así que cuando ese orgánulo se vuelve defectuoso, la célula retrocede a un ciclo desregulado, lo que conduce a... Y así es como todas las células del planeta evolucionaron. Antes de que el oxígeno llegara a la atmósfera hace 2.5 mil millones de años. Teníamos células vivas en el planeta antes de que hubiera oxígeno en la atmósfera, y todas fermentaban, y todas tenían un crecimiento celular desregulado. Así que las células cancerosas y los cuerpos simplemente están recurriendo a estas vías antiguas que siempre han existido, incluso antes de la respiración, incluso antes del origen de las mitocondrias. Así que las células simplemente están retrocediendo. Y mientras tengan combustibles fermentables en el entorno, son muy difíciles de eliminar. La radiación y la quimioterapia y todas estas cosas que usamos no abordan el problema de raíz. De hecho, algunos de los tratamientos estándar en realidad facilitan la disponibilidad de combustibles fermentables, haciendo imposible el manejo de la enfermedad. Por eso el estándar actual de tratamiento no tiene sentido, cuando uno considera el origen de la enfermedad y los conceptos de la biología evolutiva. Sí. Leí un estudio. Hace algunos años leí sobre esto cuando la gente adopta una dieta cetogénica y hablando específicamente sobre el uso de la cetosis para combatir el cáncer. Y se habla específicamente de las mitocondrias, mostrando que cuando se está en un estado de cetosis, en realidad tus mitocondrias, primero, eran más eficientes y también aumentaban en número. Y entonces, ¿sabes? Es este tipo de mecanismo el que podría proteger contra el cáncer. ¿Qué es lo que ocurre al comer carbohidratos y no estar en cetosis que afecta tanto a nuestras mitocondrias? Bueno, no creo que los carbohidratos bloqueen las mitocondrias. Lo que sucede es que cantidades excesivas de carbohidratos provocan una condición inflamatoria en el cuerpo. Y es esta inflamación elevada, este estado de inflamación, lo que contribuye al daño. Así que, ya sabes, el azúcar en sí misma no es un carcinógeno. Sin embargo, el consumo crónico de carbohidratos en exceso puede poner al cuerpo en un estado nutricional desequilibrado. Y eso es lo que provoca. No es solo cáncer, es diabetes tipo 2, es la enfermedad de Alzheimer, es la enfermedad cardiovascular.
Básicamente, son todas las principales enfermedades crónicas de las que actualmente estamos sufriendo. Son el resultado de cantidades excesivas de carbohidratos en la dieta. Nosotros como especie no evolucionamos para comer grandes cantidades de carbohidratos. Era solo una situación de tipo estacional. Una fruta madura, una baya madura o algo así sería lo dulce, tal vez la miel. No era una exposición crónica a altos niveles de carbohidratos como los que provienen de los alimentos que actualmente tenemos en nuestras sociedades. Y ese es, en última instancia, el origen de la mayoría de las enfermedades crónicas que tenemos. Una dieta que no se ajusta a nuestro pasado evolutivo. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Y eso es algo por lo que he estado argumentando desde hace un tiempo, que ya sabes, las enfermedades crónicas que estamos tratando hoy en día, exactamente como lo has explicado, no son enfermedades en sí mismas, sino toxicidades y desnutrición, una acumulación tóxica de especies, una dieta adecuada y la falta de nutrición específica para la especie. Y sí, y acumulas estas toxinas, como te mencioné antes de empezar a grabar, sabes, yo me metí en esto. Por ejemplo, cuando tomé biología del cáncer y hablamos de todos los carcinógenos, sabes, en ese momento, esto fue hace 20 años, nos dijeron que hay 136 carcinógenos conocidos solo en las coles de Bruselas y más de 100 en los champiñones y así sucesivamente. Así que, ya sabes, las plantas obviamente usan químicos de defensa para evitar o disuadir la depredación. Esto puede acumularse y causar estos efectos tóxicos en nuestro cuerpo. Bueno, déjame decir que creo que eso es cierto para los vegetales producidos industrialmente. Creo que los vegetales orgánicos, si uno usara fertilizantes naturales, ¿no sabes cómo sería apropiado? Creo que se puede reducir significativamente. Pero el problema es que los alimentos orgánicos son difíciles de conseguir. No se sabe si realmente son orgánicos o no. Sí, no creo que exista ninguna comisión reguladora, ya sabes, de animales de libre pastoreo o plantas orgánicas. Quiero decir, esto es lo que evolucionamos para comer. Todo era orgánico. ¿Sabes? Hace 50,000 años no existía la cosecha industrial de alimentos. Pero creo que los vegetales cultivados orgánicamente, los vegetales, si uno pudiera hacerlo, ya sabes, con fertilizantes naturales, creo que serían muy, muy saludables junto con cualquier otro producto de libre pastoreo. Productos cárnicos o cosas por el estilo. El problema es que no son convenientes para la mayoría de las personas en esta sociedad. Ya sabes, pasar por un McDonald's y pedir una hamburguesa es muchísimo más fácil que salir al bosque y cazar un venado. ¿Sabes? Es simplemente la forma en que es nuestra sociedad. Y las exigencias sobre nuestro tiempo y lo que hacemos nos impiden realmente reequilibrar nuestra fisiología. Pero aún así nos ponemos en riesgo de cáncer y todas estas otras enfermedades crónicas por la conveniencia de nuestro estilo de vida. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Como cualquier tipo de, ya sabes, enfoque de alimentos integrales, vas a estar mucho mejor. En cambio, sabes, una de las cosas por las que pasamos fue en realidad un tipo de Berkeley, el profesor Bruce Ames, y él publicó en 1989 un trabajo en el que comparaba con Alar, que era un pesticida que se usaba en las manzanas en ese momento y que estaban tratando de prohibir. Y él en realidad demostró, específicamente estudiando los hongos, que los hongos tenían alrededor de 10,000 veces la cantidad de insecticidas y pesticidas naturales por peso que la cantidad de Alar que se aplicaba a estas plantas y que era más probable que causara cáncer que los naturales también. Pero sí, 100%, ¿sabes? Obviamente los pesticidas, insecticidas son tóxicos por diseño. Están diseñados para, ya sabes, evitar que los insectos se los coman. Y ciertamente eso va a empeorar mucho las cosas. Y bueno, nosotros. En mi libro mostré que muchos de estos carcinógenos que acabas de mencionar son absorbidos por las células de mamíferos y en realidad hacen que las mitocondrias emitan fluorescencia. A eso lo llaman biofluorescencia. Así que puedes, ya sabes, esos carcinógenos van directamente a las mitocondrias y dañan las mitocondrias, lo cual es entonces el primer paso. El primer paso en la iniciación del cáncer es interrumpir la fosforilación oxidativa. Y solo las células que pueden aumentar un mecanismo de fermentación como resultado de este daño pueden convertirse en células cancerosas.
Las células que no pueden aumentar la fermentación rara vez, si es que alguna vez, se vuelven tumorígenas. Las células de los cardiomiocitos no pueden cambiar de OXFOS a fermentación. Las neuronas en el cerebro rara vez se vuelven tumorígenas. Son las células gliales, no la neurona. Las neuronas no pueden fermentar por mucho tiempo, así que solo las células que tienen la capacidad de reemplazar la respiración por fermentación pueden convertirse en una célula cancerosa. De lo contrario, no puedes hacer eso. Eso es muy interesante y creo que eso es una buena ilustración de cuál es realmente el mecanismo que está ocurriendo también. Sí. Quiero decir, se vuelve muy claro. Una vez que entiendes la biología del problema, entender cómo lo adquirimos y, más importante aún, entender cómo lo manejamos, se vuelve algo muy lógico. El problema es que esta información no se conoce. Por la mayoría de los oncólogos o científicos en el campo, absolutamente. Y sabes, yo solo he sabido que eso, ya sabes, con mis intentos en la nutrición y cómo esto afecta las enfermedades, ya sabes, incluso solo la idea de que la diabetes y las enfermedades cardíacas son causadas por comer muchos carbohidratos y azúcar y todo eso. Mucha gente realmente no lo sabe, ni siquiera los médicos. Y los nutricionistas tampoco, y todavía siguen con la misma idea de que el colesterol te va a matar, una idea que creo que ya ha sido completamente desacreditada. Bueno, ya sabes, ha sido desacreditado, pero todo el mundo sigue tomando pastillas de estatinas. Obviamente todavía piensan que el colesterol tiene un papel enorme, pero en realidad son los triglicéridos. Sí, tienes toda la razón, ¿sabes? Y en las salas de oncología todavía les dan a los pacientes con cáncer, ya sabes, azúcar, refrescos y pastel de helado, y luego dicen que la glucosa no tiene nada que ver con el cáncer. Así que hay una falta de conocimiento tan grande que es profunda, es abismal. Es increíble la falta de conocimiento por parte de la industria de la salud sobre lo que se debe y no se debe hacer para mantener a las personas sanas. Sí, eso es una de las cosas que de hecho me molestó un poco. Veo esto todos los días en el hospital. Veo la comida que les dan. Son solo carbohidratos azucarados. Eso es todo. Y casi no hay carne. Ciertamente no hay nada de grasa. Hay un poco de lácteos, pero siempre es como leche con chocolate en lugar de leche normal. Y el resto es pura basura. Y voy por ahí viendo a nuestros pacientes con tumores cerebrales que acaban de someterse a cirugía y aquí están comiendo toda esta tontería azucarada. Y no puedo evitar pensar, o sea, esto es lo que te causó este problema en primer lugar y simplemente seguimos metiéndotelo en la cara. Sí, eso alimenta el tumor. Y también descubrimos, publiqué un artículo importante sobre esto, con el tratamiento estándar para el cáncer cerebral. Los mismos tratamientos que se usan, la radiación, así como la temozolomida, liberan enormes cantidades de glucosa y glutamina en el microambiente tumoral, haciendo que la supervivencia a largo plazo sea muy, muy rara. Así que son las propias terapias las que, en otras palabras, ya es bastante malo tener un glioblastoma. Es aún peor usar el tratamiento estándar para tratarlo porque más o menos ya has firmado y sellado el certificado de defunción de este paciente simplemente por el cerebro humano rara vez, si es que alguna vez, debería ser irradiado. Esto es un disparate. Esto tiene que parar. He publicado un artículo claro sobre cómo la radiación rompe el ciclo de glutamina-glutamato en el cerebro, liberando enormes cantidades de glutamina. Y los esteroides que les dan a estos pacientes aumentan el azúcar en sangre. Los dos combustibles necesarios para que las células cancerosas crezcan sin control se ponen a disposición en una cantidad abundante por los mismos tratamientos que estamos aplicando a estos pacientes. Así que no hemos hecho ningún avance en la terapia del glioblastoma en casi 100 años. Y mi artículo más reciente muestra que en 100 años tenemos un telescopio que ahora orbita a 1 millón de millas de la Tierra para observar los orígenes mismos de nuestro sistema solar. Este nuevo telescopio. No puedo recordar el nombre, pero de todos modos, y sin embargo, hacemos eso y no hemos hecho ningún avance en el glioblastoma. Sí. Así que, y muchos otros cánceres, una vez que tienes cáncer de pulmón metastásico, un cáncer de colon, la supervivencia es mucho menor.
porque los tratamientos que estamos usando contribuyen al fallecimiento de estos pacientes. Es increíble. Sí, absolutamente. Es una tragedia. Eso en realidad es una tragedia. Sí. Y sabes, la quimioterapia puede ser tan dura para las personas y, sabes, no sé de qué se preocupa más la gente, si de tener cáncer o de tener cáncer y darse cuenta de que eso significa que necesitan quimioterapia. Porque, sabes, he tenido amigos y obviamente pacientes devastados por estos tratamientos. Sí, creo que temen al tratamiento tanto como a la enfermedad. Piensan que se les va a caer el cabello, que van a sangrar de las encías, que van a estar enfermos y cansados todo el tiempo. Sabes, muchas personas lo están, algunas se recuperan realmente bien. De hecho, ahora hay informes que muestran que el ayuno terapéutico solo con agua puede reducir significativamente algunos efectos tóxicos de la quimioterapia. Pero mi punto es, ¿por qué querrías usar quimioterapia cuando sabemos que solo tenemos que cortar el suministro de combustibles fermentables? Con dieta y medicamentos que no son tan tóxicos, especialmente bajo cetosis terapéutica. Quiero decir, hay un marco y una estrategia claros para manejar el cáncer sin toxicidad. El mayor problema es que no hay un modelo de negocio que respalde esto, lo cual es el único y mayor inhibidor para avanzar en esto. Todavía no hay manera de que la gente haya descubierto cómo ganar dinero con la terapia metabólica. Ese es el mayor problema. No es el paciente quien debería beneficiarse, es cómo generar ingresos a partir de esto. Creo que llegará un emprendedor y ese emprendedor descubrirá cómo hacerlo. Yo no soy ese tipo de persona. Mi trabajo no es cómo mantenemos vivos a los pacientes con cáncer con una calidad de vida más alta de la que jamás se les predijo tener. Sí, supongo que un buen modelo de negocio sería simplemente establecer clínicas que tengan este régimen de tratamiento y que realmente obtengan resultados. Y entonces la gente irá a ellas y eso podría. De hecho, ya lo estamos haciendo ahora. Tenemos algunas clínicas que lo están haciendo. Pero sabes, algunos de los medicamentos que usamos, como la 6-deoxinolucina, no están disponibles para el público. Y eso realmente me molesta. Porque eso se usó en niños y pacientes con cáncer y otras indicaciones en el pasado. Pero aún así, si intentas conseguirlo, el medicamento diría que no es para uso humano, no es para consumo humano. Y eso no debería ser así porque ese medicamento es muy, muy potente, especialmente cuando se usa en cetosis. Hicimos los experimentos, mostramos los resultados, y cientos de pacientes con cáncer me están enviando correos electrónicos preguntando, ¿cómo consigo este medicamento? Y la respuesta es correcta. Su senador y congresista deberían hacerlo, porque es una droga. Podría ser reutilizado. Se usó en el cáncer, pero no se utilizó de la manera correcta. Si no sabes cómo usar la herramienta, no te va a dar el resultado que esperabas. Dicen, oh, es demasiado tóxico. ¿En comparación con qué? ¿Quimioterapia y radiación? No, ni siquiera se acerca. Así que tenemos un medicamento disponible que puede usarse ahora mismo para reducir el cáncer en tantos pacientes cuando se utiliza junto con la cetosis terapéutica nutricional. Ya hemos demostrado cómo funciona y funciona realmente bien. Y debería usarse ahora mismo. Pero no se usa porque este medicamento no genera ganancias. Así que si no hay ganancias, no podemos usarlo sin importar el paciente. ¿Puedes creer esto? Esto es lo que llamamos un problema moral. Sí. ¿Hay alguna manera de, digamos, impulsar esto, conseguir que la FDA lo apruebe para que esto avance? ¿O simplemente no hay dinero detrás de esto? ¿O es solo cuestión de raza? Sabes, creo que es todo eso. Una cuestión de generación de ingresos. Lamento decirlo. La FDA aprobará medicamentos si hay una prueba de concepto. Nada podría ser más contundente que la prueba de concepto de cómo este medicamento DON 6-deoxineuralucina funciona con la cetosis. Nada es tan contundente como esto, sin embargo, no será aprobado porque no se puede generar ingresos a partir de ello. Así que es un modelo de negocio. La gente tiene que darse cuenta de eso. El cáncer es una enfermedad que genera ingresos. Los hospitales utilizan medicamentos y radiación porque generan muchos ingresos de las compañías de seguros. Así que todo se reduce a eso. Así que es así. ¿Estamos interesados en que la gente viva más tiempo? Sí, pero solo si eso puede asociarse a la generación de ingresos. Si no está asociado a la generación de ingresos, lo siento.
Tenemos que sacrificar a esos pacientes con cáncer. Sí, ahí está. Sabes, me pregunto si ya sabes, obviamente estoy en Australia en este momento, así que aquí hay un sistema público y uno privado, pero en el sistema público, obviamente esto proviene del gobierno y hay retrasos enormes. De hecho, puede tomar hasta 4 años y medio para que alguien entre a nuestra clínica con radiculopatía, un nervio comprimido en la columna que necesita cirugía. 4 años y medio es nuestra lista de espera actual para eso. Así que hay muchos retrasos y muchos problemas. Pero también tratamos muchos casos de cáncer y esos, ya sabes, obviamente se tratan de inmediato porque es una emergencia de vida o muerte, pero el gobierno realmente se esfuerza mucho en no pagar por nada de lo que se hace y ponen muchos obstáculos en el camino. Y solo me pregunto, ¿no sería esto algo que les resultaría atractivo? Porque esto es considerablemente más barato que los tratamientos estándar actuales. Pero creo que, bueno, tal vez tengas algunas ideas, pero creo que quizá es porque muchos hospitales y los sistemas en todo el mundo que tienen un modelo público generalmente tratan de emular las directrices establecidas en Estados Unidos. En el sistema privado, con el seguro como motor de las cosas, Sí, uno pensaría eso. ¿Pensarías que esto sería lo mejor para que los gobiernos reduzcan sus gastos médicos? No, 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 no. Hay una fuerza, hay un poder mayor que está controlando esto. Aunque los gobiernos quisieran hacer esto, los comités de revisión institucional, IRB, han rechazado esto muchas veces. Ellos quieren aplicar primero el estándar de atención antes de hacer la terapia metabólica. ¿Por qué? Bueno, aquí está pasando algo más. Y de nuevo tiene que ver con el control de todo el sistema médico. ¿Cómo? Lo que llamamos estándar de atención, el estándar de atención nunca debió haberse escrito en piedra, pero parece que así fue. En otras palabras, puedes usar la terapia metabólica solo después de demostrar que la quimioterapia y la radiación convencionales no funcionan. Ahora, para el glioblastoma, el 99% de las veces no funciona. Entonces, ¿tú crees que por qué tenemos que seguir impulsando terapias ineficaces? Y una vez que nos damos cuenta de que no funcionan, entonces tal vez queremos hacer terapia metabólica. No, no, no. Deberías hacer la terapia metabólica primero. Eso es lo principal. Haz la terapia metabólica primero y te vas a sorprender de cómo no vas a necesitar radiación tóxica ni químicos. Y eso no es lo que el sistema quiere escuchar. Punto. Sí. sí, bueno, eso por supuesto obviamente necesita cambiar de alguna manera u otra, Sí, bueno, ¿quién lo va a cambiar? Sí. ¿verdad? Quiero decir, al final del día simplemente sigues tratando a los pacientes con terapia metabólica y dejas que los pacientes sean los defensores de lo que está pasando. Deja que ellos salgan y le cuenten a la gente lo que hicieron. ¿Por qué sigues vivo? ¿Cómo es que no estás muerto? Se supone que deberías haber muerto hace 3 años. Y aquí estás, ya sabes, trabajando en tu jardín. Y él te lo dirá. Esos tipos estarán más que felices de contarte lo que hicieron. Sí. Bueno, ese es el asunto. Ni siquiera en la medida en que estás hablando de un tratamiento real, ya sabes, una modalidad con dieta y medicamentos, pero tuve un amigo que fue diagnosticado con un glioblastoma multiforme hace unos 6 años y yo ya estaba involucrado en esto, en este tipo de investigación y viendo mucho trabajo tuyo y de otros. Y simplemente le dije, oye, mira, hay mucha, ya sabes, la evidencia aquí sugiere que al menos seguir una dieta cetogénica va a ser muy beneficioso. Y de alguna manera, ya sabes, le propuse una dieta carnívora porque esa es, ya sabes, mi especialidad, pero ella no hizo una dieta carnívora completa. Ella hizo más bien una dieta keto, pero comió mucha más carne. Ella eliminó los carbohidratos, dejó de beber alcohol y ahora lleva 6 años, sigue viva. A los 5 años se hizo una resonancia magnética y no tenía signos de la enfermedad. Desafortunadamente, la enfermedad regresó en su 6.º año, así que ahora está sometiéndose a una nueva reducción tumoral. Pero 5 años después, su resonancia magnética de 5 años estaba limpia. Eso es casi inaudito con GBM. Sí, bueno, ese tipo de casos deberían ser documentados. Y el paciente sobre el que escribimos, Pablo Kelly, quien tiene un sitio web y habla sobre su supervivencia. Él eligió no seguir el tratamiento estándar, solo terapia metabólica, y era carnívoro, seguía una dieta carnívora. Sí, así que así es. Ahora lleva 8 años y su tumor no desaparece, sigue ahí. Se somete a una cirugía de reducción tumoral cada 3 años y no ha recibido radiación ni quimioterapia. Él te contará toda la historia sobre eso. Es un tipo muy pintoresco de Devon, Inglaterra, y está ahí afuera. Utilizó el método carnívoro, pero sin carbohidratos. Sabes, eliminó todo eso y sigue estando bien.
Ha tenido 2 hijos, ¿sabes? Tenía 26 años cuando le diagnosticaron, llevaba una vida horrible. Un estilo de vida, como él mismo dijo, de alcohol, drogas, mala alimentación y todo ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, después de su tumor, se volvió muy estricto con lo que hacía y sigue estando bien. Pero sí, pero creo que ahora estamos viendo que hay 2 cosas que creemos que deben suceder. Número 1, evitar el tratamiento estándar. Número 2, cambiar completamente tu dieta y estilo de vida a 0 o a un nivel muy bajo de carbohidratos. Ya sea que lo hagas con una dieta carnívora o con plantas, sabes que puedes hacerlo de cualquiera de las 2 formas. Y desarrollamos el calculador del índice de glucosa y cetonas para permitir que las personas sepan si están o no en un estado de cetosis nutricional. Por medio de marcadores en sangre, puedes usar el medidor de glucosa y cetonas Keto-Mojo. Así el paciente con cáncer lo sabe. Y cuando Pablo se salió un poco de su dieta, el tumor empezó a crecer de nuevo y se podía ver en la resonancia magnética. E inmediatamente él volvió a un índice GKI muy bajo y se pudo ver que el tumor dejó de crecer. Fue muy claro. Así que la dieta y las células cancerosas no pueden quemar cetonas ni grasas, solo pueden quemar glucosa y glutamina. Así que hagas lo que hagas, no existe una dieta que apunte a la glutamina. Entonces, uno siempre dice, ¿cómo puedo? ¿Qué voy a comer para atacar la glutamina? La glutamina es el aminoácido más abundante en nuestro cuerpo. Ahora me sorprende cuánto tiempo puede vivir la gente solo con dietas cetogénicas o cosas por el estilo. Pero si alguna vez combináramos esas dietas con el fármaco que apunta a la glutamina, creo que podríamos eliminar estos tumores en la mayoría de las personas muy rápidamente. Pero no lo estamos haciendo. No estamos haciendo justamente lo que necesitamos para que el cáncer sea una enfermedad muy manejable sin causar una gran toxicidad. ¿Por qué no estamos haciendo esto? Porque nadie lo sabe. No lo saben. Y los que están a cargo no quieren creerlo. Bien, si vas a la mayoría de los centros de oncología, te dirán, no hay evidencia que respalde la terapia metabólica. Si fuera tan importante, todos lo sabríamos. Eso es incorrecto. No lo sabrías. Y la gente no quiere, aquí estamos hablando del sustento de toda una industria. Seamos honestos, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí. Y entonces con el don, sí, pasando al cóctel de fármaco y dieta. Entonces, esto es algo que, ya sabes, obviamente no nos permiten usar en humanos, pero has hecho modelos animales bastante extensos. ¿No es correcto? Sí, lo hemos estudiado en una variedad de cánceres cerebrales, metastásicos e invasivos y cosas por el estilo. Sí, quiero decir, todos estos fármacos, o sea, el DON, se usó en humanos. Se utilizó en niños pequeños con leucemia. No es como si fuera un fármaco que nunca se haya usado en humanos. Se ha utilizado. Se usa en el tratamiento de la malaria. Hay muchas formas en que ese medicamento ya se ha utilizado, pero no para el cáncer. Bien. Y hay otros, por supuesto. ¿Crees que la industria farmacéutica no sabe sobre el enfoque en la glutamina? Así que lo que hacen es crear fármacos que no son ni de lejos tan efectivos como el DON, patentan ese fármaco y luego lo lanzan a la población con cáncer, sin usar nunca la dieta cetogénica junto con él. Así que se obtiene algún beneficio terapéutico, pero no se obtiene el beneficio terapéutico completo. El cáncer puede ser manejado con una combinación de fármacos y dieta. La gente necesita saber eso. Demostramos claramente cómo la cetosis nutricional puede facilitar la entrega de estos fármacos a las células tumorales. 3 veces más. Eso significa que puedes reducir las dosis, disminuir la toxicidad y aumentar la eficacia de todo el proceso. Así que conocemos el marco. Sabemos cómo manejar el cáncer sin toxicidad. El problema es que no se usará en las clínicas por una variedad de razones diferentes. Y la gente misma tiene que levantarse y decir, quiero terapia metabólica. Olvídense de toda esta locura de bombardear y envenenar a la gente y de hacer este tipo de cosas absurdas. Quiero decir, no se basa en lo que entendemos que es la biología de la enfermedad. Entonces, ¿quién va a hacer el cambio? ¿Los tipos de las mejores escuelas de medicina? No, van a ser las propias personas. ¿Quién se beneficiará más de la terapia metabólica? Los pacientes con cáncer serán quienes más se beneficien de la terapia metabólica. Ellos necesitan entender esto. Necesitan unirse, pero también necesitan hacer algo. Presionen a sus funcionarios de gobierno y ese tipo de cosas, entonces sucederá. Nunca va a suceder si intentas convencer a las grandes farmacéuticas y grandes escuelas de medicina de que la terapia metabólica es el camino a seguir, porque no va a generar los ingresos de reemplazo.
Así que tienes que tener algo que vaya a proporcionar esos ingresos de reemplazo. Pero lo que yo quiero, en mi opinión, es ver cuántas personas pueden sobrevivir a largo plazo, como tu amigo, como Pablo Kelly, como muchos otros que ya deberían haber muerto hace mucho tiempo, pero que están viviendo mucho más tiempo y con una mejor calidad de vida. ¿Qué hay de malo en eso? Eso. ¿Por qué es así? ¿Por qué se resiste esto? ¿Por qué hay resistencia contra esto? Eso no tiene ningún sentido para mí, ¿verdad? Sí, sí, especialmente con algo como el cáncer. Quiero decir, si alguna vez hubo algo por lo que unirse, creo que el cáncer es eso. Creo que, ya sabes, cualquier persona con la que hables en el mundo siempre siente simpatía por el cáncer y por quienes lo padecen. Así que simplemente me sorprende que estas cosas no lo sean. Bueno, lo otro que hay que tener en cuenta es que el término cura ha sido un término muy reactivo. Y nosotros nunca usamos ese término. Curar el cáncer. No decimos que una terapia metabólica pueda curar el cáncer. Lo que puede hacer una terapia metabólica es permitir que el paciente viva más tiempo. Es una estrategia de manejo. Puedes manejar la enfermedad. Bien. En otras palabras, no tienes que morir tan rápido. Puedes vivir mucho más tiempo. No estoy diciendo que se pueda curar. ¿Cómo vamos a saber si alguien está curado? Como dije, bien, si tienes cáncer a tu edad, te ves muy saludable. Supón que te da cáncer y lo manejas con terapia metabólica y mueres a los 99 años de un ataque al corazón. Bueno, obviamente estabas curado de tu cáncer porque no fue lo que te mató. Así que no sabemos si alguien está curado usando terapia metabólica. Todo lo que sabemos es que parecen vivir más tiempo de lo que se predice y con una mejor calidad de vida. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué tiene de malo ese escenario? Sí. Y además no quedan devastados por la quimio y la radiación. Sí. Quiero decir, seamos honestos, si no me olvido, tenemos millones de sobrevivientes de cáncer que han sobrevivido a la radiación y la quimioterapia tóxicas, pero su cuerpo paga un precio significativo por eso. Sufren de problemas gastrointestinales, problemas neuropsiquiátricos, desequilibrios hormonales, alteraciones del microbioma. Quiero decir, todo tipo de cosas que hacen que su vida sea menos disfrutable, menos placentera, porque estuvieron expuestos a venenos tóxicos y radiación tóxica. Esto es de la edad de piedra. Esto no debería ocurrir en la actualidad, en estos tiempos, cuando entendemos la biología de la enfermedad con tanta claridad y aún así estamos haciendo estas locuras con estas pobres personas. Sabes, para mí no tiene ningún sentido. Tenía un muy buen amigo con el que crecí jugando rugby y lamentablemente contrajo un sarcoma en sus senos nasales, probablemente cuando tenía entre finales de los 30 y principios de los 40 años, y era un tipo muy en forma, muy activo, pero ya sabes, él siguió adelante y continuó. Luchó con esto durante unos 3 años. Uno de los agentes de quimioterapia que usó le destruyó completamente los nervios hasta el punto de que casi quedó incapacitado por esto, solo por básicamente la mitad de un ciclo de esta quimioterapia, y la detuvo. Y simplemente dijo, aunque el cáncer estaba respondiendo bien al tratamiento, él dijo, mira, no quiero sobrevivir al cáncer para quedar lisiado e inválido. ¿Sabes? No voy a aceptar eso. No, tengo cientos y cientos de situaciones como esta porque recibo miles de correos electrónicos de personas y siempre tienen una historia. Y lo que más me duele es que siempre contáctame después de haber sufrido los estándares de atención médica. Y sus historias son horribles. Quiero decir, no se puede torturar a los seres humanos de la manera en que algunos de los tratamientos estándar hacen con las personas. Ni siquiera creo que el waterboarding sea tan malo como algunos de los tratamientos que les dan a estos pacientes con cáncer. Sabes, es como, esto es trágico. Quiero decir, no podemos reírnos de esto. Es una tragedia de proporciones monumentales. Y no tenemos que hacer esto. Sabes, algunas de las quimioterapias, nuestros colegas en Turquía usan lo que llamamos quimioterapia metabólicamente apoyada y utilizan las dosis más bajas de quimioterapia junto con cetosis nutricional, lo cual tiene resultados realmente buenos. Y dijeron que preferirían no usar ninguna quimioterapia, pero el sistema los obliga a hacerlo. Así que el sistema de tratamiento parece haber permeado todas las industrias de la salud en sociedades de todo el mundo. Vas a la India, me sorprendió ver cuánto les gusta la radiación allá
irradian a todos por cualquier tipo de cáncer. Me imaginé que podrían hacerlo. Pensé que varias culturas serían más abiertas a la terapia metabólica, pero parece que hay un control férreo sobre el tratamiento del cáncer en todo el mundo. Tienen que hacer esta radiación y quimioterapia, y ahora es la inmunoterapia. El problema, la inmunoterapia CAR-T es tan costosa, muy complicada. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Todo lo que tienen que hacer es cortar el suministro de glucosa y glutamina mientras están en cetosis nutricional. Y no tienes que gastar $265,000 para tratar tu cáncer. ¿Ves a lo que me refiero? Y todo se reduce a este concepto de qué es el cáncer. ¿Es una enfermedad genética o es una enfermedad metabólica mitocondrial? Y una vez que te das cuenta de que es una enfermedad metabólica mitocondrial, la mayoría de los tratamientos que hacemos a los pacientes con cáncer no tienen sentido, no están basados en lo fundamental, en lo que realmente es la enfermedad. Sí, así que no sé qué hacer para difundir esta información. Pero, alguien tiene que enterarse de esto. De lo contrario, vamos a seguir matando a estos pobres pacientes año tras año. Sí, seamos honestos, solo en Estados Unidos, no sé cómo es en Australia. En Estados Unidos, más de 1,600 personas mueren cada día a causa del cáncer, más de 1,600. Cuando estuve en China son 8,100 porque su población es grande. De hecho, en China el cáncer ha reemplazado a las enfermedades cardíacas como la principal causa de muerte de su población. Jesús, ¿Verdad? Entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? Y siempre dicen, oh, están logrando grandes avances. Yo digo, ¿dónde están los avances? ¿Quieres un avance real? Deberías reducir la tasa de mortalidad. No hay avances. Todo sigue igual. Cada vez más muertes por cáncer. No hay responsabilidad. Te lo digo, siempre estamos corriendo de un lado a otro, recaudando dinero para los pacientes con cáncer. Ya sabes, hagamos la carrera de 5 kilómetros para el cáncer de mama. Hagamos esto. ¿Qué hacen con todo el dinero que reciben por criar a los niños? Se lo dan a las personas que piensan que el cáncer es una enfermedad genética, manteniendo el sistema como está. Quiero decir, es una locura. Tenemos que empezar a despertar. La gente tiene que empezar a preguntar, ¿dónde está la responsabilidad por el dinero que recaudo? Las únicas personas sanas son las que corren y nadan para recaudar dinero para el cáncer. Haz un paseo en bicicleta. Te pones sano haciendo un paseo en bicicleta, pero recaudas dinero y luego envenenas e irradias a las personas para las que recaudas ese dinero. Quiero decir, no tiene sentido, ¿verdad? no. Y eso es otra cosa también, ¿sabes? Un buen punto que mencionaste. Quiero decir, las tasas de cáncer están, ya sabes, empeorando como el cáncer, superando a las enfermedades cardíacas en China como la principal causa de muerte. ¿Sabes? Estuve viendo algunas de las cifras generales en Estados Unidos y estaba mirando, ya sabes, desde cambiamos nuestra dieta tras la declaración del USDA en 1977 de que el colesterol causaría enfermedades cardíacas. Reducimos el consumo de grasa y colesterol en un 30%, la carne roja en un 33% y aumentamos frutas y verduras en un 30 o 40%, además de carbohidratos y azúcar, todas esas cosas. Desde entonces ha habido aproximadamente una triplicación general en las tasas de cáncer en los Estados Unidos. Eso no puede ser genético. Cualquiera que estudie tipos de poblaciones sabe muy bien que eso no es posible lograrlo en un número tan limitado de generaciones. Así que sí, eso significa que hay algo en el ambiente que ha cambiado y ha afectado esto. Bueno, aquí está la otra estadística que a menudo se usa para decir que estamos logrando grandes avances en el cáncer. La campaña anti-tabaco, que probablemente comenzó alrededor de 1990 o 1991, asoció el cáncer de pulmón con el consumo de tabaco. Así que si la gente deja de fumar, se compara la tasa de aumento de 1991 con la de hoy. Y dices, mira cuántos menos pacientes de cáncer tenemos hoy, basándonos en los datos de 1991. Sí, porque todo el mundo fumaba y moría en 1990. Bueno, no todo el mundo, pero muchas personas fumaban y morían. Pero si miras el número de cadáveres que se acumulan cada año, el número de muertos se acumula al mismo porcentaje que el crecimiento de la población. Así que cada año el número de personas que mueren de cáncer aumenta. La Sociedad Americana del Cáncer tiene todos los números, los publican todos los años. Así que esto es un hecho bien documentado, que las muertes por cáncer, el número de personas fallecidas, aumenta cada año. No usas la tasa de 1991 para predecir cuántos habrá. Estás diciendo, si hubiéramos seguido fumando en 2022, habríamos tenido muchos más pacientes de cáncer muertos. Sí, por supuesto que sí. Dejaste de fumar. Así que el único gran avance fue la prevención.
Dejamos de fumar y por lo tanto se redujo el cáncer de pulmón, que sigue siendo la principal causa de muerte, pero habría matado a muchísima más gente si no hubiéramos dejado de fumar. Pero en cuanto a los tratamientos, hay que mirar, ¿hay algún tratamiento nuevo que reduzca las muertes por cáncer? Y la respuesta es cero. Así que, adelante. Ajá, es una tragedia, lo mires por donde lo mires. Y aún así, la gente pobre en el hospital sufre enormemente, se les cae el cabello. Yo digo, cada vez que ves a un paciente con cáncer calvo, esa persona fue tratada por alguien que no entiende la biología de la enfermedad con la que está trabajando. No deberías estar calvo. Estás tratando de matar células cancerosas. ¿Qué demonios? Se te cae todo el pelo. Oh, el cabello y las células cancerosas comparten. Ambos están creciendo, pero no quieres matar todas tus células intestinales ni las del cabello. Eso me dice que no tienes ni idea. Así que usan estos términos, medicina de precisión. Bueno, ¿cómo demonios? Si se te cae el pelo con la medicina de precisión, ya sabes, o con otros efectos adversos fuera del objetivo. Oh, si es tan precisa, ¿por qué tenemos todos estos efectos fuera del objetivo en el cuerpo de la persona? Quiero decir, esto es una completa tontería. ¿Cuándo van a despertar y entender lo que está pasando aquí? Simplemente no tiene ningún sentido. Sí. Eso está bien, pues... Sabes, eso es otra cosa también. Algo que tú señalas. Es que en una célula cancerosa, en un cáncer como un tumor, nos enseñan en la Facultad de Medicina. Obviamente tienes estos cambios genéticos y entonces esto simplemente empieza a propagarse y básicamente es monoclonal. Pero eso no es lo que vemos. No vemos eso en los tumores, vemos ciertos que tienen ciertas características y cambios y aumentan. Ya sabes, mitosis, pero muchas de estas cosas simplemente parecen normales, simplemente parecen tejido normal y sin embargo se comportan como cáncer. Eso es un poco lo que quieres decir, ¿sabes? Ya sabes, y si todos estos tienen genética diferente, ¿por qué todos actúan igual? ¿Sabes? Eso definitivamente parece un efecto secundario en lugar de una causa, ¿sabes? Oh, sí, absolutamente, absolutamente. Ahora, lo otro que tienes toda la razón. Pero cada una de las células en ese tumor está fermentando. Así que todas están fermentando, pero todas tienen características genéticas diferentes, pero todas estaban fermentando. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados por atacar las mutaciones genéticas que difieren en cada célula del cuerpo cuando las células tumorales están todas fermentando? Ese es el poder de la mutación somática. Teoría. Si la teoría de la mutación somática dice que el cáncer es causado por mutaciones genéticas, sin pensar salimos a tratar de atacar todas estas diferentes mutaciones genéticas. Pero la teoría mitocondrial y metabólica dice que todas están fermentando. Pero el campo aún no ha aceptado la teoría mitocondrial y metabólica como el origen del cáncer, como Warburg originalmente lo propuso antes de que lo dejaran de lado. Cuando Watson y Crick descubrieron por primera vez la estructura del ADN, todos salieron corriendo como lemmings hacia el precipicio, persiguiendo las mutaciones del ADN. ¿Sabes? Es como un perro persiguiéndose la cola. Ahora nos hemos dado cuenta de que todos esos millones y miles de millones de dólares gastados en todo este asunto genómico. Ahora, lo que estamos descubriendo, sin embargo, y que resulta muy interesante, es que existen ciertas mutaciones espontáneas que en realidad interfieren con el metabolismo de la glucosa y la glutamina. Así que a estas las llamamos mutaciones terapéuticas. De hecho, son como un regalo de Dios para el paciente con cáncer, por un evento raro. Nadie lo sabe. Personas como Pablo Kelly tienen una mutación IDH1. Bien, se llama IDH1. La mutación IDH1 produce un metabolito llamado 2-hidroxiglutarato. Y hemos descubierto que el 2-hidroxiglutarato interfiere con la vía de la glutaminólisis, que impulsa la energía del tumor, y también con la vía de la glucólisis, proporcionando la materia prima para que el tumor pueda crecer. Así que la propia mutación actúa como un fármaco que puede atacar dos de las vías que impulsan el cáncer. ¿Puedes creerlo? Y se sabe que las personas que tienen esta mutación viven el doble de tiempo que las personas que no la tienen. El problema es que incluso las personas con la mutación reciben radiación y quimioterapia, lo que reduce la capacidad de la propia mutación terapéutica para funcionar. Es increíble. Sí, sabes de lo que estoy hablando. Así que, si no sigues el tratamiento estándar y tienes la suerte de contar con esta mutación terapéutica, puedes vivir mucho tiempo. Y este es Pablo. Pablo tiene la mutación terapéutica, sigue una dieta cetogénica carnívora y cada 3 años se somete a la cirugía de reducción de masa tumoral, porque este tumor indolente simplemente permanece ahí.
pero él nunca ha usado el don para atacar y eliminar el resto. Así que tenemos una estrategia, creo. Pero realmente, cuando entiendes la biología de la enfermedad, no puedes evitar sentirte desconcertado, abrumado por la nueva información y por lo fácil que es deshacerse del cáncer o controlarlo. Digámoslo así. Yo diría deshacerse de él, pero ciertamente controlarlo. Se convierte en una estrategia clara. Solo que cada vez más personas necesitan saber sobre esto. Y una vez que lo sepan, habrá una estampida por esto. Sí. ¿Cuáles son algunos de los cánceres que has encontrado que son más susceptibles y sensibles a este tipo de tratamiento metabólico? Bien. La pregunta alternativa es ¿cuáles? ¿Qué cánceres he encontrado que son resistentes? Bien, sí, a esto porque todos lo son. Casi todos son susceptibles. Cada cáncer de pulmón que hemos estudiado, cada uno de mama, colon, vejiga, riñón, todos lo son. Todos son muy propensos. Todos tienen que fermentar. Así que, ya sabes, y la sangre no puede. Todos los cánceres de sangre son impulsados por la glutamina, están en la sangre, ya sabes, así que estamos hablando de todos los cánceres principales, ¿sabes? Esta es la situación. Existen informes en la literatura científica que muestran algunos ratones, un ratón modificado genéticamente que tiene un cáncer de pulmón modificado genéticamente que no responde a la terapia metabólica. Ahora, el problema es que no conocemos a ningún ser humano caminando por el planeta que haya sido modificado genéticamente de la misma manera que este ratón, ni que esa persona tenga un tumor pulmonar modificado genéticamente. Así que hasta que podamos encontrar a esa persona y preguntarle por qué no responde a la terapia metabólica, no lo sé. Pero todos nuestros modelos de ratón que hemos encontrado tienen cánceres que surgen de manera natural. En otras palabras, el cáncer surgió de forma natural en el huésped natural. Este es el mejor modelo que se puede usar porque es el mismo tipo de cáncer que se encontraría en perros. Un cáncer en un perro que surge de manera natural en el propio perro. Un cáncer humano que surge de manera natural en el huésped humano. Esos son los tipos de cáncer que responden a la terapia metabólica. Algunas de estas cosas modificadas genéticamente no responden de ciertas maneras. No tengo ni idea de las razones. No sé por qué un ratón que ha sido tan modificado genéticamente, tanto el huésped como el cáncer, no responde a la terapia metabólica. Pero creo que dejaré eso para los próximos 10,000 años, que alguien más resuelva eso. Pero ¿a quién le importa eso? ¿A quién le importa un comino, un ratón que ha sido modificado genéticamente y que no responde a la terapia metabólica? Escuchemos. Enfoquemos nuestra atención, como en los perros, por ejemplo. Ellos responden notablemente bien, los perros con cáncer. El cáncer mata a más perros. Es como la principal causa de muerte en perros domésticos. El lobo nunca o muy rara vez. No creo que haya habido cáncer y es muy raro en un lobo, porque están comiendo su dieta natural en la naturaleza. Sabes, ellos no están devorando hamburguesas enormes o donas rellenas de mermelada ni nada por el estilo. Y luego, si vas al zoológico y le preguntas al cuidador, ¿por qué alimentas a tus chimpancés? Sabes, les das su dieta natural. ¿Por qué no los dejas comer donas rellenas de mermelada, pizza y beber Coca-Cola? Y lo que el cuidador del zoológico me dijo aquí en el Franklin Park Zoo en Boston fue, oh, eso sería crueldad animal, maltrato animal. Y yo digo, ¿qué demonios, hombre? Somos un 98% similares al chimpancé. Pongamos a los chimpancés en una dieta estadounidense desde el momento en que son destetados. Destete. Tomemos 100 chimpancés desde el momento en que son destetados y démosles solo lo que nosotros comemos, ¿verdad? No su dieta natural. ¿Qué crees que va a pasar? Cáncer, demencia, diabetes tipo 2, obesidad, se vería toda la misma mierda que tenemos nosotros. Pero no puedes hacer eso porque es maltrato animal. Sí, bueno, y eso es todo, ¿sabes? Ellos, y lo han hecho. La ciencia dice, ya sabes, no alimentes a los animales. Esto no es su comida natural, se enferman mucho y luego nosotros metemos esa misma tontería en nuestra boca y pensamos que no va a pasar nada malo. Sabes, no, nosotros nos enfermamos mucho. Sí. Y la industria alimentaria y la industria farmacéutica están ambas vinculadas. Uno de mis estudiantes fue a investigar la relación entre las dos organizaciones. Como las grandes industrias alimentarias que producen todos estos alimentos que tienen poca nutrición y están llenos de carbohidratos ultraprocesados, te enferman. Y en el otro extremo del espectro, las compañías farmacéuticas te dan medicamentos y terapias para intentar que recuperes la salud.
¿Qué industria, verdad? Es increíble. Eso mueve la economía. Así que supongo que tenemos que estar contentos porque todos nosotros, ya sabes, muchos de nosotros estamos bien, basándonos en la generación de ingresos de estas dos industrias que se superponen entre sí. Pero, ya sabes, creo que la prevención es una cosa. Las personas que saben de esto ciertamente pueden. Incluso Otto Warburg dijo, no puedes tener cáncer si tus mitocondrias se mantienen sanas. Así que, y eso es cierto, no puedes tener cáncer si tus mitocondrias se mantienen sanas. Eso es prevención. Pero vivimos en una sociedad donde es difícil no comer. ¿Sabes? Está bien. Te vi cocinando ese enorme tomahawk ribeye. Está bien. Bueno, creo que eso es maravilloso y yo lo comería, pero también con una gran papa al horno y una gran barra de pan con mantequilla untada por todas partes, ¿verdad? Sí, sí. Y una gran pila de vegetales poco saludables. Sí, sí. Quiero decir, todos seguirían ese camino, pero comer solo el tomahawk ribeye, bueno, no sé sobre eso, pero ciertamente haría algo así. Eso es gracioso. También iba a decir, una de las cosas que pensé, ya sabes, exactamente como dices que, ya sabes, no vemos cánceres en animales salvajes y no los vemos en el zoológico. Ya sabes, todos dicen que, bueno, los animales en la naturaleza probablemente no viven lo suficiente como para desarrollar cáncer, pero eso, ya sabes, nunca explica a los animales en el zoológico, o que están activos y corriendo de un lado a otro, pero un animal en el zoológico está sentado, lleva una vida tranquila y vive su vida natural, no desarrollan estos cánceres. Y las tasas de cáncer en perros, gatos y mascotas domésticas, todas han aumentado drásticamente desde la aparición de la comida empaquetada para perros y gatos. Sí, absolutamente, absolutamente. Y los zoológicos mantienen, porque los zoológicos mantienen una dieta muy nutritiva. Tienen un equipo de veterinarios que monitorean la dieta, están tan cuidadosamente supervisados. Estos primates de zoológico, los primates, los gorilas y los chimpancés, son monitoreados de manera muy, muy cuidadosa todo el tiempo. Los balances nutricionales, ya sabes, por eso dicen que si les diéramos donas grandes rellenas de mermelada y pizza, se las devorarían. Hay una familia de chimpancés que vive con humanos. Están en internet. Es un chimpancé. Un grupo de chimpancés que vive con humanos. Deberías ver cómo se vuelven locos estos chimpancés cuando les dan sándwiches de mermelada. Oh, están golpeando la mesa. Se emocionan muchísimo por comer sándwiches de mermelada. Eso es terrible. Sí. Así que míralo. Puedes buscarlo en internet. Hay una familia de chimpancés. Hay un montón de chimpancés que viven con una familia humana y les gusta hablar sobre cómo son sus chimpancés, devorando todo eso, encantados, golpeando la mesa. Sí. El Capitán Crunch va tras ello. O quiero decir, ¿quién no lo haría? Puedes dejar una caja de donas en el corral con los chimpancés allá abajo. Estarían encima de las donas, ya sabes. Y los otros que no estaban recibiendo donas se pondrían muy molestos. Sí. Sí, Es gracioso. Solo demuestra que nosotros hemos usado la tecnología, las cosas, la dulzura en nuestro pasado evolutivo. Era algo raro, estacional, pero nuestra tecnología ahora la ha hecho permanente. así que podemos conseguir estas cosas dulces todo el tiempo. Y nos gusta. Quiero decir, evolucionamos para que nos gustaran los dulces. Así que todo ha sido cuidadosamente desarrollado para estimular todas nuestras papilas gustativas, para hacernos querer comer más de esto. Aunque nos pongamos en riesgo de cáncer, demencia, enfermedades cardíacas, diabetes, todo ese tipo de cosas, aún así estamos dispuestos a comer los alimentos que nos ponen en esa situación. Porque saben también. Sí, ¿Sabes? sí. Y sobre tu punto anterior sobre esa alianza impía entre la industria alimentaria y la farmacéutica, el doctor Robert Lustig de la UCSF mencionó en uno de sus libros que, si recuerdo bien las cifras, la industria del azúcar genera alrededor de 1.3 billones de dólares al año en cifras brutas. Y por ejemplo, lo que gastamos solo en tratar los problemas metabólicos derivados del consumo de azúcar es alrededor de 2.4 billones de dólares. Así que, ya sabes, esto es una cantidad enorme, enorme. Quiero decir, eso es todo el presupuesto federal, ¿sabes? Sí, en comer y en apoyar la adicción al azúcar. Sí, por supuesto. Pero si un político saliera y dijera, escuchen, nuestro presupuesto de salud, el presupuesto de la industria está paralizando a nuestras naciones.
En realidad está causando una crisis, ¿verdad? Nos está poniendo en riesgo. Así que todos vamos a volver a comer como en el Paleolítico, ¿de acuerdo? Vamos a comer tomahawk, ribeyes. Vamos a reducir nuestros vegetales cancerígenos. ¿Cuánto tiempo crees que ese tipo va a permanecer en el cargo, verdad? Lo van a sacar del cargo de inmediato. Pero cuando tienes cáncer, entonces de repente, todo tu mundo empieza a cambiar. ¿Por qué no me hablaron de esto? Y todo esto, bueno, te lo estamos diciendo ahora. ¿Quieres tomar la decisión o no? Sabes, es solo que sí. Entonces, con el glioblastoma, ¿qué estás encontrando? ¿Sabes en tus modelos animales qué estás encontrando? ¿Cuáles son los resultados cuando los sometes a esto? Ya sabes, el ayuno y la cetosis dietética restrictiva. ¿Cuánto beneficio estás viendo en esos casos? Oh, sí, estamos logrando una supervivencia de 3 o 4 veces más larga. Y luego tenemos el cáncer metastásico. Una de las cosas que hemos hecho, porque tomamos estas células de glioblastoma y identificamos el cáncer metastásico como un tipo de macrófago displásico. Y en el GBM, si observas el glioblastoma, muchas de las llamadas células mesenquimatosas, las células que tienen este fenotipo mesenquimatoso, son las más invasivas. Porque el GBM por eso antes se le llamaba multiforme, aunque ya no lo llaman multiforme. Ahora simplemente lo llaman glioblastoma, pero antes lo llamaban multiforme por todos los diferentes tipos de células que se podían ver allí. El tipo de célula mesenquimatosa es la más invasiva. Y cuando sacamos esas células del cerebro del ratón y las pusimos en el costado, metastatizaron, se diseminaron por todo el cuerpo. Y luego descubrimos que todos los cánceres metastásicos tienen características de macrófagos. Así que conocemos la naturaleza de la célula metastásica. Es un tipo de macrófago, le encantan la glutamina y la glucosa. Así que cuando las pusimos en el costado, se diseminaron por todo el cuerpo. Y usamos imágenes de bioluminiscencia. Podemos visualizar las células tumorales y ver cuánto se han diseminado por el cuerpo. Luego, a esto lo llamamos con un término que, los llamamos ratones terminales. Van a morir en un par de días. Puedes ver la respiración agitada, puedes ver su inmovilidad. Luego los tratamos con nuestro cóctel de dieta y fármacos. Y en 3 o 4 días estos chicos están de vuelta, caminando como si nunca hubieran tenido nada, pero todavía tienen cáncer. Pero está controlado. Entonces te preguntas, bien, sacamos a estos chicos de las puertas de la muerte. Normalmente estarían muertos a los 30 días si no hiciéramos nada, o si simplemente siguiéramos alimentándolos con la dieta estándar de laboratorio alta en carbohidratos. Pero ahora logramos que vivieran más de 4 meses y medio, 5 veces más de lo que normalmente vivirían. Aún no hemos publicado esto, pero planeamos hacerlo una vez que tengamos todas las condiciones de la dieta con medicamentos. Combinaciones definidas. Estamos viendo esto en el cáncer pediátrico en los ratones, porque estamos haciendo lo mismo con estos niños pequeños que hacemos con los adultos. Ya sabes, los sometemos a quimioterapia de alta dosis, les damos radiación en altas dosis. Hacemos las mismas cosas tóxicas a los niños pequeños que a los adultos. Y podemos tomar estos modelos pediátricos que hemos desarrollado aquí en Boston College y podemos mantener vivos a estos ratones mucho más tiempo y con una calidad de vida mucho mayor. Sabemos que vamos a obtener los mismos resultados en la clínica pediátrica que vemos con estos tumores naturales. Tumores cerebrales pediátricos en los ratones. Sabemos que podemos mantener con vida a personas con cáncer metastásico avanzado si aplicamos combinaciones de medicamentos y dieta en el momento adecuado. No interfieran con esto. No olviden que a ninguno de nuestros ratones les hacemos radiación. Nunca hacemos radiación en ninguno de nuestros ratones. Así que los resultados que obtenemos dicen, solo consigues esos grandes resultados en los ratones. ¿Eso no lo verías en humanos? Bueno, tal vez sea porque no irradiamos a los ratones. Así que si irradiamos a los ratones, tal vez veamos lo que ocurre en los humanos. No lo sé, porque no planeamos hacer eso. Y no planeo irradiar. ¿Por qué voy a irradiar? Ahora, no estoy diciendo que la radiación sea mala para todo, porque creo que si tienes un tumor en una ubicación particular bien definido, que no es metastásico, la radiación podría potencialmente curar ese tipo de tumor. Así que no queremos descartar todas estas cosas. Pero hicimos temozolomida con terapia metabólica y mostramos que no era mejor que la temozolomida como tratamiento principal. Quimioterapia para el cáncer cerebral. Y mostramos que no era mejor que la terapia metabólica utilizada con oxígeno hiperbárico. Y los ratones nunca se enfermaron con nuestra terapia metabólica. Se enfermaron con la temozolomida. Así que probamos temozolomida con terapia metabólica.
Las combinamos todas. Y sí, les fue bien, pero no les fue mejor que solo con la terapia metabólica y sin la enfermedad. Así que digo, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Porque la temozolomida genera enormes ingresos para el hospital. Así que aquí no nos interesa la generación de ingresos. Nos interesa cuánto tiempo podemos mantener vivos a los animales con cánceres metastásicos avanzados en etapa 4. Y es diferente, tenemos un resultado diferente, una perspectiva distinta para ver todo esto. Pero sí, hemos alcanzado niveles de éxito que van más allá de lo que jamás hubiéramos esperado y sin toxicidad. Y eso es dieta, fármacos, combinaciones que Wilder Hammer. Y publicamos un gran artículo sobre esto llamado La Estrategia Terapéutica Press Pulse, junto con algunos de mis colegas clínicos. Y ahí se describe el marco de cómo trataríamos los cánceres humanos con la estrategia terapéutica Press Pulse. La dieta se deprime y luego usamos fármacos estratégicos junto con la dieta para administrarlos en pulsos, no de manera crónica, sino en pulsos. Y eso degrada lentamente el tumor mientras mejora la salud y vitalidad de las células normales. Y creemos que muchos pacientes con cáncer llegan a la clínica no solo con cáncer, sino que a menudo también tienen diabetes y suelen tener otras comorbilidades asociadas al hecho de que tienen cáncer. En nuestras estrategias metabólicas de presión y pulso, no solo controlamos el cáncer, reduciéndolo significativamente, sino que también eliminamos la diabetes, eliminamos la hipertensión, eliminamos las otras comorbilidades que estos pacientes también han tenido, vinculando claramente todas estas enfermedades crónicas a una situación provocadora subyacente común, que es el desequilibrio nutricional. Y dietas que provocan y tratamientos que estimulan el crecimiento de estos tumores y persisten bajo este tipo de condiciones. Así que claramente, ya sabes, es así. Una vez que entiendes la biología de esto, del problema, las soluciones se vuelven mucho más claras y lógicas. Sí, también iba a decir algo sobre la radiación. Obviamente usamos esto en las poblaciones pediátricas. Puede ser absolutamente devastador para esos niños. Creo que si yo estuviera en esa posición, ya sabes, incluso sin saber, ya sabes las cosas de las que estamos hablando ahora, yo lo he pensado. No creo que jamás dejaría que mi hijo recibiera radiación para un tumor. Puede que no tengas opción. Puede que no tengas opción. Porque si ese niño tiene menos de 16 años o 18, el sistema determina lo que debes hacerle a ese niño. ¿En serio? ¿Verdad? El sistema lo determina. Los padres quedan fuera de la ecuación. ¿Recuerdas que hubo una mujer que se fue a México para salvar la vida de su hijo? El sistema controla lo que le haces a ese niño, así que incluso si dijeras que el estándar de atención implica radiación y quimioterapia para ese niño, es muy difícil romper el sistema. Te arrestarán por negligencia parental. Sí, eso es a lo que me refiero. El sistema es muy poderoso. Sí, eso definitivamente es demasiado. He visto niños que han crecido después de recibir radiación así, ellos. Eso detiene completamente su desarrollo mental. Y entonces, ya sabes, donde sea que estuvieran, probablemente los dañó desde ese momento. Supongamos que tenían 3 años, probablemente los dañó desde los 3 y nunca desarrollaron más allá de eso. Y así tienes a esta persona en un cuerpo de 30 años con, ya sabes, la mente de un niño de 5 años o menos. Y es absolutamente trágico ver eso. Y más trágico aún es que no tiene por qué suceder. Sí, exactamente. No tiene por qué suceder. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Ese niño podría haber sido rescatado. No estoy diciendo que ese niño podría haber sido curado, pero si el niño hubiera vivido hasta la misma edad, estaría cognitivamente intacto. No, con dificultades cognitivas. Sí, y nosotros, ya sabes, hablamos sobre la calidad de vida y sí les damos a las personas la opción, sabes, ¿es esto algo que quieres hacer considerando que va a ser un camino bastante difícil? ¿Prefieres simplemente vivir tus, ya sabes, meses o el tiempo que sea con una mejor calidad de vida? O ya sabes, ir por todo, apostar al máximo, ya sabes. Creo que especialmente cuando hablas de un niño que podría potencialmente tener una consecuencia tan devastadora, daño a su cerebro y a su desarrollo. Yo en lo personal nunca querría eso y creo que tampoco querría eso para mi hijo. No, y nadie lo quiere, pero así es como son las cosas. Y a menudo ves al niño, si miras, les dan esteroides en dosis tan altas, les sale la cara de luna llena.
Y, sabes, los esteroides hacen que los niveles de azúcar en sangre se disparen a niveles extremadamente altos. Y luego, una vez que ves ese fenotipo, la cara de luna llena, ya sea en un niño o en un adulto con un glioblastoma, sabes que ya no hay nada que hacer. Sabes que la propia terapia está matando a esas personas. Y esa es la tragedia. Y lo que acabo de decirte, y esa afirmación que acabo de hacer no la conoce la mayoría de los profesionales en el campo. Ellos están bajo la impresión de que esto está ayudando a su paciente. Esta es la brecha de conocimiento que debe cerrarse. No podemos seguir aplicando esta terapia tóxica a estas pobres personas, ya sea un niño o un adulto. Esto evidencia la falta de conocimiento por parte del campo que trata la enfermedad. Bien, esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. De lo contrario, tendremos que seguir viendo estas tragedias, una tras otra, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tú estás en Australia, allá hacen lo mismo que aquí, en Inglaterra, Alemania, Japón, todos están haciendo lo mismo. Es una tragedia mundial. Y solo cambiará una vez que se reconozca que el cáncer es una enfermedad metabólica mitocondrial. Podríamos hacer una diferencia en esta enfermedad tan rápido si la gente supiera lo que acabo de decir. Sabes, el problema es que o no quieren saberlo, no quieren escucharlo, no quieren hablar de ello, por diversas razones. Sí, en ese sentido mencionaste que hay algunas clínicas y centros que están usando esto como modelo. ¿Dónde están estas personas y cómo es que lo están logrando? Bueno, creo que hay pequeñas clínicas que han... Sabes, a los pacientes se les debe ofrecer una alternativa. Ahora mismo, si vas a los hospitales principales como Dana-Farber, MD Anderson, Sloan Kettering, Moffitt Center, y donde sea que tengan estos grandes centros de cáncer, no te la ofrecen. No están ofreciendo terapia metabólica. Ofrezcan terapia metabólica. Vean cómo responden los pacientes. Y el problema es, por supuesto, que si vas a Dana-Farber, MD Anderson, quieres hacer terapia metabólica. No hay nadie allí que realmente sepa qué hacer. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes que tener un equipo de profesionales que sepa qué hacer y cómo hacerlo, de acuerdo, sin esa base de conocimientos. Y los jóvenes que están pasando por las facultades de medicina en el área de oncología no están formados para hacer terapia metabólica, ¿sabes? Entonces, ¿de dónde viene la formación? Yo trabajo con personas, hemos escrito un protocolo para tratar pacientes con cáncer basado en terapia metabólica junto con Miriam Kalamian, una experta de renombre mundial en dieta cetogénica para el cáncer y alimentación para esto. Ella ha ayudado a muchos pacientes con cáncer. Nosotros redactamos un protocolo de tratamiento. ¿Se puede usar? Por supuesto, no se usará en los grandes hospitales porque lo estás haciendo como una alternativa a la radiación, la quimioterapia, las inmunoterapias y otros tipos de tratamientos. Pero se puede hacer en clínicas más pequeñas, en clínicas que no están tan atadas al sistema y pueden hacer lo que consideran necesario. Y el objetivo es mantener a las personas con vida y que sean ellas mismas quienes le cuenten a todos que esto fue lo que hicieron. Guy Tannenbaum está en Internet, superó su cáncer de próstata en etapa 4 utilizando enfoques metabólicos. Así que cada vez hay más defensores que alzan la voz y le dicen a otros, escuchen, hagan terapia metabólica. Ahora bien, ¿es fácil? No quiero que la gente piense que, hacer terapia metabólica es pan comido, porque gran parte del éxito depende de ti mismo. ¿Qué tan disciplinado eres para no comer carbohidratos? Lo cual puede ser muy difícil para muchas personas. Sí, eso es una de las cosas que, ya sabes, veo en la clínica. Aquí en neurocirugía, ya sabes, recibimos a estas personas con GBM y es un diagnóstico devastador, obviamente. Creo que cada paciente con el que alguna vez he hecho una consulta, y lo hacemos una vez por semana, hacemos que todos vengan con todos los diagnósticos nuevos, y no creo que haya una sola persona que no me haya preguntado, bien, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Realmente quieren ser parte de esto?
No quieren sentirse indefensos, como si esto estuviera fuera de su control. Y recuerdo haberme sentido realmente molesto con otro médico que, ya sabes, básicamente dijo, ya sabes, le preguntaron como, bueno, debería dejar de estar seguro, debería dejar de beber alcohol, o sea, ¿qué debería hacer? Y ellos dijeron, sabes que probablemente no te quede mucho tiempo de todas formas, así que haz lo que quieras. Y yo estaba furioso por eso. ¿Sí? La persona se veía tan derrotada. Yo pensé, sí, supongo que simplemente no importa. Y yo dije, por supuesto que importa, claro que importa. Tienes control, sabes, tienes voz en esto, tienes algo que decir. En esta lucha puedes influir en el rumbo de tu propia vida. Y solo ver sus ojos, literalmente ver cómo la esperanza empezaba a aparecer en su mirada. Y trato de moderar eso porque, sabes, esto no es bueno de ninguna manera que lo mires. Pero, sabes, yo les hablo de tu trabajo, los dirijo hacia tu material y estudios. Y solo les digo, oye, mira, no te estoy diciendo que esto vaya a curar nada, no va a detener nada, pero hay mucha evidencia que dice que si haces esto, esto te va a ayudar. Y como aquí solo, ya sabes, ve a la fuente, mira qué piensas. Tienes toda la razón en eso. Y no puedo enfatizarlo más de lo que acabas de decir, porque veo que las personas, una vez que entienden sobre el índice glucosa-cetona, que están midiendo su propia sangre, cada día, no todos los días, pero día por medio o como sea, usando un pequeño medidor y están recopilando los números y saben en qué dirección deben ir esos números para que la terapia sea efectiva. Se sienten realmente motivados. Ahora saben que pueden hacer algo. Tienen el control de su propio destino y trabajan muy, muy duro y se vuelven sumamente motivados. Esto es lo que hizo Pablo. Así que cuando supo qué números debía alcanzar para ejercer presión sobre el crecimiento de ese tumor, supo que tenía el control. Y ahora le das poder al paciente. Tienen el poder y se motivan para saber lo que necesitan hacer. Tienes toda la razón. Nunca se le debería decir a nadie que no hay nada más que se pueda hacer. Estas personas pueden hacer algo, especialmente al principio, especialmente al inicio de su enfermedad, y tienen que saberlo. Es un camino largo, no es como decir, oh, puedo hacerlo, soy muy bueno en esto durante un mes. No, no, vas a tener que apretar los dientes con esto. Y hay que seguir adelante hasta que logres el control de ese crecimiento. El crecimiento no tiene el control, tú controlas el crecimiento. Y el paciente puede lograrlo con la motivación adecuada, con el entrenamiento adecuado. Así que no puedo enfatizar más lo que acabas de decir. Hay que hacerles saber a estos pacientes que son parte de la lucha y que pueden controlar esto. Y te sorprendería cuánto más tiempo viven estas personas y con una mayor calidad de vida. Y cuando ellos, no quiero decir que todos fallecen, pero he tenido personas que me han dicho, o sus seres queridos me han dicho eso. Este hombre luchó la batalla. Él se sentía muy bien consigo mismo. Y aunque tal vez no lo logró hasta el final, vivió 2, 3 veces más de lo que se suponía que iba a vivir, con una calidad de vida mucho mayor y nunca tuvo que sufrir ni morir en esas situaciones dolorosas. Y luego hay muchas personas que todavía están luchando la batalla y que deberían haber muerto hace mucho tiempo. Y todavía siguen aquí. Y si tuviera los medicamentos que funcionan junto con la dieta, podríamos resolver esto en un periodo de tiempo mucho más o periodo de tiempo definido. Así que sí, hay mucha esperanza para el futuro. Yo diría que el futuro del cáncer es prometedor, no sombrío. ¿Sabes? Es toda una nueva estrategia. Y creo que en el futuro del cáncer podremos mantener esta enfermedad bajo control. Y la gente va a salir adelante en un estado más saludable y se sentirá mucho mejor consigo misma. Esa es mi opinión. La baso en mi comprensión de la biología de la enfermedad y en 30 años de investigación en el campo, analizando este problema y publicar todos estos documentos. Y así es como lo veo. Así que creo que el futuro es mucho más prometedor de lo que debería ser, de lo que la gente suele pensar. Sí, bien. Sí. Y yo sí, estoy de acuerdo contigo y simplemente trato de difundir esto y que la gente sepa que realmente tiene voz en esto y que en realidad pueden influir en el curso de esta enfermedad. No es que estén simplemente fuera de control y a merced de la quimioterapia y la radiación, sino que en realidad también tienen algo que decir en esto.
Iba a decir, ¿cuándo fue que empezaste a enfocarte en esta línea de investigación? Sé que cuando estabas en Yale investigabas sobre convulsiones y sobre la prevención de convulsiones con cetosis, que es algo que yo también he investigado. Y es como hemos estado usando esto durante casi 90 años para tratar convulsiones refractarias. Y es algo que casi ningún neurólogo que yo conozca utiliza. Y he visto a muchas personas con epilepsia y he hablado con ellas. Siempre les he preguntado, ¿alguna vez te han hablado sobre tu dieta? Ni una sola persona me ha dicho que sí, lo cual me sorprende muchísimo porque es algo tan simple. Puede que no sea fácil de implementar, pero es directo y tiene mucha evidencia que lo respalda. Sí, bueno, no olvides, pero lo que yo estaba haciendo. En ese momento, Yale era uno de los líderes en el campo de la investigación sobre epilepsia. Gilbert Glasser era el director del departamento. Había escrito muchísimos libros y artículos distinguidos sobre epilepsia. Y me dijeron, porque en ese momento también estaba trabajando en la bioquímica de los gangliósidos, investigando diferentes trastornos del metabolismo de los lípidos. Pero me dijeron, si quieres quedarte en Yale, será mejor que trabajes en algo relacionado con la epilepsia. Así que estábamos mapeando genes para las convulsiones epilépticas. Y todos estaban emocionados, mapear genes. Y porque la idea era que si mapeabas el gen, podrías averiguar el producto y podrías crear un tratamiento para ese producto. El problema es, y luego me di cuenta de que, bueno, eso no siempre funcionaba, siempre usaban el mismo tipo de químicos y cosas todo el tiempo. ¿Por qué no intentamos con cetogénica? No trabajé con la dieta cetogénica hasta que llegué a Boston. Intenté conseguir una beca en Yale, pero dijeron, a nadie le interesan las dietas cetogénicas para la epilepsia y tenemos todas estas medicinas. Pero luego Jim Abrams, de la industria cinematográfica, produce la película First Do No Harm con Meryl Streep y su hijo Charlie tenía epilepsia. Y él fundó la Charlie Foundation y reunió a muchas personas del campo de la epilepsia para analizar por qué no estamos usando dietas cetogénicas para tratar la epilepsia, cuando se sabe desde 1921, gracias a Wilder en la Clínica Mayo. ¿Por qué no estamos haciendo esto? Así que uno de mis estudiantes fue a la reunión porque todavía estábamos investigando la epilepsia y regresó diciendo, oye, deberíamos poner a nuestros ratones en dietas cetogénicas. Y efectivamente mapeamos todos estos genes, pero lo interesante es que la dieta bloqueó las convulsiones. Realmente fue algo bastante interesante. Y luego la restricción calórica fue aún más poderosa junto con las dietas cetogénicas. Y después estábamos trabajando en los gangliocitos para el cáncer cerebral. Estábamos haciendo mucho trabajo sobre el cáncer cerebral. Y entonces dijimos, ¿por qué no vemos si la dieta funciona en el cáncer cerebral? Y entonces dije, Dios mío, esto es increíble. ¿Qué está pasando aquí? Luego descubrimos que Otto Warburg ya había dicho esto hace muchos, muchos años. Sí, Sabemos que los tumores no pueden quemar cetonas para obtener energía porque sus mitocondrias están defectuosas. Necesitan glucosa, así que la glucosa está baja. Las cetonas están elevadas. Vaya, tiene todo el sentido del mundo. Otto Warburg tenía razón. Entonces envíenos a una mejor comprensión de cómo manejamos el cáncer desde el punto de vista metabólico, partiendo de nuestro entendimiento de cómo funcionan las dietas cetogénicas en las convulsiones epilépticas. Y de hecho, todavía no sabemos el mecanismo por el cual las dietas cetogénicas bloquean la epilepsia, porque es un escenario de conexiones cerebrales muy complicado que aún debe investigarse. Pero se volvió completamente claro. ¿Cómo esta dieta podría detener el crecimiento del cáncer o restringirlo? Y el hecho es que tenemos a decenas de miles de niños pequeños en todo el mundo usando dietas cetogénicas todos los días para controlar sus convulsiones. Sin embargo, cuando se habla de esto en el cáncer, dicen, podría dañar al niño, podría dañar al paciente, podría causar daño en esto. Los efectos tóxicos de la dieta cetogénica. ¿No estás bromeando? Tenemos miles de niños pequeños haciendo dietas cetogénicas para la epilepsia y nadie habla de eso. Pero cuando se trata de un niño pequeño con cáncer, no, es terriblemente tóxico, es nutricionalmente deficiente. ¿Estás loco? sí, Comparado con la radiación y la quimioterapia, ¿me estás diciendo que la dieta cetogénica es más dañina que la radiación y la quimioterapia? sí. O sea, por favor, sí. Entonces, quiero decir, esta es la absurdidad con la que lidiamos. Así que sí, llegamos a este punto a través de un camino largo y tortuoso, sin saber a dónde nos llevaría todo esto, a dónde nos habría llevado. Pero éramos lo suficientemente conscientes de los mecanismos subyacentes de acción como para saber qué estábamos haciendo, por qué lo hacíamos y cómo funcionaba. Ahora el gran reto es difundir esta información a la gente y ver cada vez más historias de éxito usando esto.
Ahora, Jethro Yu en Cedars-Sinai, en Los Ángeles, está llevando a cabo un gran ensayo sobre la dieta cetogénica para el glioblastoma y está obteniendo resultados espectaculares, más de lo que jamás habría imaginado. Y eso es todavía con el tratamiento estándar inicial. Y él lo sabía, él y yo sabemos, le dije, si quitaras la radiación y la quimioterapia, probablemente tus resultados serían aún más espectaculares. Así que simplemente toma tiempo para que el sistema se adapte y se dé cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Existe un mecanismo de acción claro, es un mecanismo de acción muy claro. Así que solo toma tiempo, eso es todo. Pero siento que ese tiempo se está desperdiciando y estamos sacrificando a todos estos pobres niños y adultos con cáncer. Y simplemente esa es la tragedia, que esto no tendría por qué estar pasando. Y sin embargo está ocurriendo. Eso, de alguna manera, ya sabes, planteó la pregunta. Entonces, estas mitocondrias dañadas, obviamente esto está precipitando este problema. Eso alguna vez puede revertirse, o sea, lo es. Obviamente siempre puede haber un punto de no retorno, pero eso alguna vez se recupera. Sí, bueno, esa fue una de las grandes cosas que hice cuando reuní todos los experimentos de transferencia nuclear mitocondrial que se realizaron en sistemas animales durante décadas, todos independientes entre sí, realizados por algunos de los mejores biólogos del desarrollo en el campo. Y hablé con algunos de estos individuos. Entonces, si tomas el núcleo de una célula tumoral que tiene todas las mutaciones que supuestamente son conductoras y colocas ese núcleo en un nuevo citoplasma, obtienes regulación del crecimiento, no desregulación del crecimiento. Y a veces puedes formar una rana entera o un ratón a partir de el núcleo de una célula tumoral, así que esencialmente reemplazaste las mitocondrias defectuosas. En otras palabras, pones ese núcleo en un citoplasma con mitocondrias nuevas y esas nuevas mitocondrias son capaces de volver a regular el crecimiento y el desarrollo, a pesar de la presencia continua de las llamadas mutaciones de genes conductores, que se supone que deberían hacerlo. Quiero decir, esta es la evidencia más contundente que se puede presentar en contra de esta teoría genética. Y si haces lo contrario, si tomas el núcleo normal y lo colocas en un citoplasma que tiene mitocondrias cancerosas, mitocondrias, la célula morirá o formará células cancerosas desreguladas. Así que esto fue una evidencia clara. Volviendo a tu pregunta, ¿podemos revertir el cáncer poniendo nuevas, en realidad se llama terapia mitocondrial? Y sabes, creo que eso llegará en el futuro. Creo que es algo tan nuevo que eventualmente podremos usar, tal vez reemplazar. Pero, sabes, no quiero en este momento decir, veamos si podemos restaurar la regulación del crecimiento de una célula cancerosa poniendo nuevas mitocondrias. Creo que en este momento es mejor eliminarlas, deshacerse de ellas, ponerlas en un bloqueo de crecimiento en lugar de intentar reeducarlas, en caso de que haya recidiva. Y no queremos eso. Sí, Así que quiero decir, todo es, pero creo que la terapia mitocondrial para el futuro va a ser realmente emocionante e interesante. Pero no creo que hayamos llegado a ese punto todavía. Así que trabajemos con lo que podemos hacer y logremos una verdadera gran diferencia. Y luego avanzaremos con este tipo de cosas más nuevas en el futuro. Pero por ahora simplemente pongamos un bloqueo a estas células cancerosas y mantengamos a las personas vivas en un estado más saludable. Y si eso significa comer tomahawk ribeyes, creo que verás a muchas personas que estarían dispuestas a hacerlo. sí. Y eso para mí solo ese experimento que tú mencionaste, tomar el núcleo y ponerlo en un nuevo citoplasma y las mitocondrias y mostrar que tienes todos estos cambios genéticos y no se comporta como cáncer y luego tomas las mitocondrias y las pones y sí se comporta como cáncer. Eso es good en lo que a mí respecta. Sí, pero aún así, entonces la respuesta del campo de la oncología es, no quieren hablar de ello, no quieren mirarlo y no quieren escuchar sobre ello. Así que eso es porque es tan devastador para toda una industria que una vez que eso se reconozca más ampliamente y se ha repetido una y otra vez en todo tipo de modelos diferentes. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo aquí? Alguien tiene que rascarse la cabeza y decir, ¿por qué seguimos insistiendo con terapias que ponen a los pacientes en riesgo de todo tipo de enfermedades cuando tenemos una solución? O un mejor enfoque de manejo que el que tenemos actualmente. ¿Cuál es el obstáculo aquí?
Sí. Entonces, si alguien, ya sabes, tienes cáncer ahora ¿qué harías? ¿Cuál sería, ya sabes, la mejor opción? Obviamente, ya sabes, cetogénica o incluso carnívora, pero si eliminamos eso, ¿qué proporción están buscando para lograrlo? ¿Y cuál es la mejor manera para que las personas manejen esto? En casa, si no tienen acceso a una de estas clínicas que están surgiendo. Bien. Como dije en las cartas que envié a la gente, sabes, no soy médico, no puedo decirte qué hacer y qué no hacer. Todo lo que puedo hacer es proporcionarte información, conocimientos de artículos publicados y observaciones, y dejaré que los médicos en las clínicas traten a los pacientes. ¿Sabes? Sabemos lo que tenemos que hacer. Como dije, mucha gente no puede hacer ayuno solo con agua porque es un choque demasiado fuerte. El cerebro es adicto a la glucosa. Y es igual de difícil dejar la glucosa que dejar la heroína, el alcohol o la nicotina. Y este tipo de cosas, pero el cuerpo puede adaptarse al cambio. Así que tendrás síntomas de abstinencia. Pero lo que nos dimos cuenta es que si el paciente hiciera una transición gradual a una dieta sin carbohidratos durante varias semanas, incluso eso puede ser difícil para algunos pacientes, para algunas personas, pero no es un salto tan grande como hacer solo ayuno con agua. Yo lo intenté, amigo. Dejar los carbohidratos de golpe es realmente difícil. Quiero decir, puedes oler la comida cocinándose a cuadras de distancia, ¿sabes? Es increíble, pero es demasiado difícil. Y lo que hemos aprendido es que los pacientes pueden hacer la transición al ayuno solo con agua después de un par de semanas en dietas sin carbohidratos, ya sabes, con carne, sin carbohidratos en absoluto, sí, verduras. No estamos tan en contra como podrías pensar. Pero si podemos conseguir algo orgánico, cultiva las verduras en tu propio jardín usando estiércol y ese tipo de cosas. Pero te digo, luego haces la transición a un ayuno solo con agua durante unos días, bajas esos niveles de azúcar en sangre, subes las cetonas, entras en el nuevo estado dietético, después les das los medicamentos, el medicamento como DON y algunos de los otros medicamentos. Y luego están todos esos medicamentos antiparasitarios, hombre, son poderosos. Sí, oh, maldición, así que sí, lo aplicas. Albendazol, fenbendazol, atacan algunas de las vías metabólicas que las células cancerosas necesitan. Así que todo esto es barato. Ahora, aquí está lo interesante. El albendazol era realmente barato. Es un medicamento antiparasitario, ¿verdad? Para gusanos, algún tipo de gusanos. Y puedes conseguir las pastillas en la India por 50 centavos la tableta. Pero ahora, cuando nos dimos cuenta en Estados Unidos de que funcionan contra el cáncer, cuesta $300 la tableta. Oh, sí. Dime qué es lo que está impulsando esta industria. No está ayudando. Es generar ingresos. Así que a eso lo llamamos score out. Ya sabes, el tipo, Martin Scorrelli, el hombre más odiado de Estados Unidos, que hizo que los EpiPens costaran como $800 cuando los lanzaron, ese tipo. Sí, él se aprovechó del sistema porque podía. Todo el mundo odiaba a ese tipo. Pero ya sabes, la industria farmacéutica es lo mismo, solo que no lo hacen público. Eso se llama escurrili. Hablas mal del precio de estas cosas porque sabes que puedes ganar dinero con ello. Es terrible, ¿verdad? Es un comportamiento realmente despreciable. No, lo es. Pero así es, ese es el negocio de Estados Unidos, ¿no? El negocio, como dijo Calvin Coolidge, el negocio de Estados Unidos es el negocio exacto. Así que, pero ya sabes, estas son las medicinas. Puedes conseguir medicamentos baratos siempre y cuando sepas cómo usarlos. Los combinas con dieta, combinaciones de fármacos y puedes lograr un manejo realmente bueno y potente, el cáncer. Pero necesitas personas capacitadas. Tienen que saber sobre dosis, tiempos y programación. Y todo esto es bastante factible. El marco ya existía. Nosotros publicamos el marco. Así que hay personas dispuestas a aprender cómo hacer esto. Están dispuestas a intentarlo y por eso los pacientes con cáncer deberían ser atendidos. Claro, pueden hacer mucho por sí mismos siempre y cuando estén educados y se les diga qué hacer y cómo hacerlo. Y luego tienes tecnología de imágenes no invasivas que puede monitorear su cáncer para ver si está creciendo, si se ha estabilizado o si todavía está ahí o no. Así que no necesitamos tomar biopsias por punción ni hacer todas esas cosas locas. ¿Para qué están haciendo biopsias? Todo el mundo dice, oh, tengo que hacerme una biopsia de mi cáncer. ¿Por qué? Oh, no sé si es maligno.
Bueno, si es maligno, nunca deberías hacerte una biopsia por punción. Podrías esparcirlo por todo el maldito cuerpo, ¿verdad? Y si es benigno, ¿para qué demonios vas a pinchar un tumor benigno, no? Entonces quieren obtener un perfil genético y las células que salen de tu tumor para decirte qué tipo de un nuevo fármaco tóxico que apunte a esa mutación. Pero la maldita célula está usando glucosa y glutamina. ¿Por qué no apuntas a eso antes de pinchar el tumor? Quiero decir, todo lo que estamos haciendo es como hacer las cosas al revés. Así que ya sabes, tienes que saber qué hacer, cómo hacerlo, educar a la gente, educar a los profesionales y las cosas empezarán a cambiar. Hay que cambiar, no se puede seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Profesor Seyfried, le agradezco mucho su tiempo. No quiero quitarle todo el día. Muchas gracias por venir. De verdad lo aprecio mucho. Ha sido un verdadero placer hablar con usted. He estado refiriéndome a su trabajo y recomendando a la gente que lo siga desde hace varios años. Y realmente aprecio esta oportunidad de conversar con usted. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Y espero que parte de esta información pueda ayudar a la gente. Bueno, yo creo que sí. Sí, ya sabe, y nuestro apoyo, el que tenemos, proviene de la filantropía y de fundaciones privadas. Así que obviamente hay personas que reconocen lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y las estrategias, porque saben que hay gente buena que dicen están haciendo lo correcto. Permítanme apoyar lo que están haciendo, porque es muy difícil conseguir que el gobierno federal apruebe sistemas de subvenciones a través del Instituto Nacional del Cáncer. Cuando todo el mundo piensa que el cáncer es una enfermedad genética y uno llega diciendo que no lo es, no se llega muy lejos consiguiendo fondos para hacer ese tipo de cosas. Pero sí, vamos a seguir insistiendo. Tenemos buenos modelos preclínicos, los mejores sistemas de modelos preclínicos, el personal mejor capacitado y con más conocimientos, y no vamos a irnos a ningún lado. Bien. Vamos a seguir adelante con esto hasta que el trabajo esté terminado. Así que gracias por escuchar. Y espero que esto ayude a la audiencia de tu podcast. Bueno, yo también lo espero. Y ciertamente hay personas que están sufriendo de cáncer o que se verán afectadas por él. Y creo que cualquiera que vea esto y conozca si alguien con cáncer, realmente le animo a que le envíe esto para que pueda entender de verdad qué está pasando y que realmente comprendan que tienen mucho más que decir en su propio pronóstico y recuperación de lo que podrían pensar. Profesor Seyfried, ¿cuál es el mejor lugar para que la gente lo encuentre a usted y a su trabajo? Y mencionó la carta que usted, el correo electrónico que envía a las personas. ¿Hay, por ejemplo, un enlace a un sitio web o algo así que la gente pueda? ¿Hay un enlace a la Fundación para Terapias Metabólicas del Cáncer? Obtenemos dinero de fundaciones privadas. La gente también nos apoya a través de Boston College. Pueden dirigir fondos directamente a mi programa de investigación. Así que ese tipo de cosas. Y créalo o no, cada vez más personas están saliendo a apoyar esto. Porque va a tener un mayor impacto en apoyar casi cualquier otra cosa en el campo del cáncer. No hay duda de eso. Así que cuanto más rápido publiquemos nuestros artículos, más evidencia aportamos a nuestros informes de casos humanos. Trabajamos, hacemos eso. Así que ayudo a los médicos a redactar los informes de casos de los pacientes que han sobrevivido más tiempo del que se esperaría. Por supuesto, esto me toma mucho tiempo, pero estoy dispuesto a hacerlo. Y nuestras publicaciones científicas revisadas por pares continúan impulsando este campo hacia adelante. Y esto requiere financiación para poder hacerlo porque es necesario, ya sea por los costos de los animales, los costos del personal, materiales consumibles, cosas que utilizamos, costos de mantenimiento de equipos. Así que, en resumen, sí. Envía una carta que contiene información, ayuda a los pacientes con cáncer a tomar decisiones, trato de orientarlos en el contexto adecuado, con personas que entienden lo que está sucediendo y a partir de ahí ellos continúan. Así que este ha sido el plan hasta ahora y parece estar ganando cada vez más impulso. A medida que cada vez más personas se enteran de todo este tema del cáncer y las cosas empiezan a cambiar. Fantástico. Bueno, pondré toda esa información en los enlaces en la descripción. Y animo a la gente a que visite y done si es posible, porque creo que este tipo de trabajo realmente... Y las cartas que envío no es, solo es una donación, si puedes.
Si sientes que eso te ha ayudado a ti, si algo te ayuda, podrías considerar hacer una donación. No le estoy pidiendo a nadie. Es solo si la información que envío tiene valor y no cobro nada por esto. Lo más importante es ver los resultados más que cualquier otra cosa. Y creo que eso es lo más importante en esta etapa. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Y hay muchas cosas que hago por las que no me pagan. Ya sabes, quedarme hasta tarde y hablar con la gente y hablar con personas fuera del hospital para intentar que mejoren, porque eso es, sí, esa es la razón por la que estamos aquí. Y yo, sabes, creo que mucha gente, muchos médicos e investigadores todavía tienen esa mentalidad, pero desafortunadamente algunos han olvidado eso o han olvidado que incluso es posible hacerlo hoy en día. Y simplemente están procesando estas cosas como si fueran números. Desafortunadamente, Sí, sí, sí. En fin, te dejo ir. Muchas gracias. Y gracias por la entrevista.